Empezamos una nueva emisión de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el número 124, con Osvaldo desde Rosario. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Ramiro, ¿cómo estás? ¿Qué tal esas vacaciones? Bien, muy bien. Y vamos a hablar un poco del carnaval también, que pasó acá en Brasil, que tiene algunas novedades. Hoy no la tenemos a Daniela, le mandamos un gran abrazo, no puede estar porque está viajando, pero bueno, le dejamos nuestro abrazo y la tendremos en el próximo programa seguramente. Seguramente hablando sobre el 8M, que ya tiene más data fresca sobre ese tema. Sí, es verdad. Podemos decir así que bueno, que se hizo una manifestación bastante grande en las principales ciudades de Argentina, ¿no, Osvaldo? Creo que, si no me equivoco, en Rosario se congregaron 60.000 mujeres para... Sí, fue muy importante, como se va haciendo año a año, ¿no? Mujeres de todas las edades que iban, sobre todo con una participación mayor de mujeres jóvenes. Indudablemente fue muy importante y realmente creo que es un movimiento transversal que va sumando gente año a año. Inclusive, aprovechando eso que dijiste vos, Osvaldo, podemos hacer un pequeño parangón con lo que ha ocurrido aquí en Brasil después de la manifestación masiva en la campaña electoral de las mujeres en contra de Jair Bolsonaro, bajo el lema el no, donde después hubo una onda de críticas hacia las mujeres feministas y a las mujeres de izquierda en general, ¿no? Según la cual las mujeres eran feas, eran sucias, no se depilaban, y que las mujeres de derecha eran más bonitas y, bueno, más arregladas. Y eso ha generado una onda muy positiva a favor del candidato, que venía muy mal en las encuestas y que eso le permitió repuntar realmente y conseguir elegirse presidente. Ahora pareció que ante la inminencia de esta movilización de las mujeres en Argentina, las imágenes que yo vi de Buenos Aires eran impresionantes, toda la Plaza de Mayo y las diagonales adyacentes todas tomadas. Salió una mujer a hablar en contra de las mujeres, un ataque, digamos, de nivel también más o menos parecido con de que era difícil mantener relaciones con una mujer feminista porque supuestamente eran feas, ¿no? Lo estamos diciendo en términos finos, era mucho más grosero, ¿no? Y un diputado salió a darle un yes bien grande a este comentario de la tuitera, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, el 8M, sí, un diputado de Cambiemos que tuvo un desafortunado aparentemente apoyo a este tipo diciendo que era una mujer, no sé decir el término, pero lo dijo él realmente, que era incogible. Sí, horrible, realmente horrible. Que después, bueno, lo intentó defender, que eran densas, qué sé yo, pero bueno, realmente muy desastroso. Ya lo habíamos tocado, este tema que a Bolsonaro le había, esa posición le había sumado votos y fue una de las razones por la cual también ganó la elección, según suponen, ¿no, Ramiro? Según las últimas encuestas realizadas por Vox Populi, que es una encuestadora bastante seria, la elección la gana Bolsonaro en las mujeres pobres y también evangelistas. No fue una fake news y no fue el antipetismo, fue el voto femenino de las mujeres más, digamos, más pobres, ¿no? Y se entiende un poco esta cuestión porque la cuestión aspiracional acá existe, juega un papel muy fuerte, Osvaldo, pero muy fuerte. En los barrios más pobres acá vos ves, por ejemplo, que no hay mucha oferta de servicios, ¿viste? No encontrás bibliotecas, no encontrás teatros, no encontrás cines. Lo único que encontrás son pizzerías y peluquerías. Claro.
El hecho de que haya tantas peluquerías no es un dato menor. Hay una cuestión normal, aspiracional, eso es una cosa, no es criticable para nada, Osvaldo, es una cuestión, digamos, cultural, eso es así. De todas maneras, creo que se conforma una cuestión de estos tiempos donde las peluquerías, yo veo porque acá en Rosario el último tiempo ha habido una proliferación de peluquerías, tanto en barrios como en lugares céntricos, diríamos. No sé cuál será la razón, que este tipo de emprendimientos son los que están teniendo mucha difusión, pero sí, también funciona el tema aspiracional, porque bueno, ir a la peluquería no es lo mismo, o a la barbería, como está pasando acá, no es lo mismo que hacerlo, se ve en la casa, recortarse la barba o lo que sea, ¿no? Pero bueno, hay que allá, por lo que vos decís, también se está produciendo en Brasil. Sí, qué interesante que vos nombraste las barberías, porque yo lo iba a notar también, porque no es una cuestión femenina. Y es interesante porque en Argentina no tuvo el mismo éxito esta campaña, ¿no? Para mí fue un globo de ensayo que quisieron hacer imitando lo que salió bien acá en Brasil, y a ver si podían de alguna manera contrarrestar esta fuerza que tiene la movilización femenina. No sé qué te parece a vos, Osvaldo. Creo que de todas maneras es muy nuevo para saber cuál va a ser finalmente la inserción que tiene la sociedad, porque lo que hizo este diputado del PRO, Torello, creo que era el apellido, fue decirle yes a una opinión de una mujer. Ahora lo están atacando en algunos medios, pero en los masivos, en los medios hegemónicos, como Clarín y Nación, todavía no hay un replique de esa noticia. Así que yo esperaría un poco para decir si fracasa o no esa posición de Torello, o se hace más intentando emparentarse con lo que pasó con Bolsonaro acá en la Argentina. Sí, yo ahí al respecto me diría dos cosas. Primero, que no sé si fue una mujer la que tuiteó, si fue un troll, no sabemos, por eso digo que puede ser un tubo de ensayo. Acá uno siempre piensa mal, ¿no? Claro, Osvaldo. Es que a veces uno piensa mal o piensa bien, porque es generalmente lo que pasa. O sea, estaba recordando los 200 millones de pesos que dicen que se gastaban hace 2 años en financiar troll, y creo que ahora la cifra deberá aumentado. El presupuesto a los troll creo que debe ser mayor ahora, así que no sé si realmente eso no es. Y después me parece que el tiro les ha salido por la culata, o por lo menos están reculando en chancletas, como se dice popularmente, porque hasta las propias mujeres del partido del PRO salieron a criticarlo. O sea, no sé si esta crítica es porque salió mal o porque realmente ha sido un acto de alguien, individual de él, que bueno, que no tuvo, digamos, eco ni siquiera en su propio partido, ¿no? Sí, ahora hay que ver qué va pasando en el próximo tiempo. Para las elecciones faltan un tiempo todavía, faltan unos meses. Yo no recuerdo si los primeros intentos de Bolsonaro en este sentido habían tenido la misma reacción que tuvieron al final de la campaña. No fue el único acto que hicieron contra las mujeres, sino también que de alguna manera atacaron a Marielle Franco, y de esa manera atacando a todas las mujeres de izquierda, cuando rompieron en un acto público carteles que militantes habían puesto en una de las calles para homenajear a Marielle Franco, que fue asesinada, a la concejala, y en uno de los actos últimos de campaña, donde participaba uno de los hijos de Bolsonaro y algunos otros candidatos, rompieron el cartel simbólicamente, ¿no? Y esto me trae a hablar del carnaval ahora en Brasil, ¿no? Que tuvo sus bemoles. Por un lado, la Escola do Samba, campeona en el Carnaval de Río de Janeiro, que es el carnaval más importante, estamos hablando de Mangueira, trajo un mensaje político bastante claro. Apareció la bandera de Marielle Franco, aparecieron algunos otros compañeros de partido de Marielle Franco, como el diputado Freixo, apareció desfilando que era la pareja de la concejala Marielle Franco, la Mónica Benicio, con una peineta bien grande que decía Marielle Vive, y la bandera de Brasil con los colores rosa y verde, que son los colores de la escuela, ¿no? Los colores. Sí, sí. Y en la bandera, en lugar de decir orden de progreso, decía indios, negros Y esta era el carnaval oficial, diríamos, en el Sambódromo de Río de Janeiro. Todo esto pasó, ¿no? ¿O no era
o era en las calles, diríamos, en los varios barrios? No, en la Marqués de Sampucaí, en el Sambódromo, televisado en vivo y en directo y a todo color. Por la Globo. Exactamente. Yo había escuchado acá en la Argentina, esto te pido que vos me confirmes si es así o no, que históricamente el gobernador de Río de Janeiro era quien daba, que inauguraba o presentaba el Sambódromo y el desfile y el Carnaval de Río, y dicen que en este caso por primera vez no sé en cuántos años no lo hizo el gobernador de Río, sino un enviado por él, ya que el gobernador de Río creo que es del partido de Bolsonaro, del PCL. Pero que es evangelista aparte, puede ser que sea de la... Bueno, el gobernador no, el intendente sí. El intendente. Ya el intendente Crivella, uno de los primeros actos fue querer no pasar el dinero a las escuelas do samba que le da normalmente la municipalidad a cada una y supuestamente crear más escuelas. Bueno, se armó un alboroto bastante grande en Río de Janeiro, ¿no? Aparte, el evento carnaval es un evento que deja mucho dinero. Este año ha dejado 9.000 millones de reales. O sea, estamos hablando de 90.000 millones de pesos, ¿no? O sea, no es poca la plata que mueve el carnaval. O sea, y si bien la invierte el Estado, también lo recupera, ¿no? Sí, sería, qué sé yo, como que Estados Unidos no hiciera películas de western, ¿no? O sería lo que más se difunde en la cultura brasileña en el mundo y es reconocido en todo el orbe, es el Carnaval de Río. O sea, que se le quite el apoyo sería impedir que se pueda ver en el Perito Moreno cuando se rompe. Sí, Osvaldo, sí es así. Pero bueno, este carnaval, como te comentaba, ha sido teñido por varias manifestaciones políticas, no solamente en el Sambódromo, que es, digamos, el escenario mayor, el que todo el mundo ve, sino también en la calle, con muchas críticas al gobierno de Bolsonaro. Y el gobierno de Bolsonaro, digamos, como se dice en el box, acusó recibo. Y Bolsonaro puso un video pornográfico de dos homosexuales haciendo un golden shower, viste, una cosa horrible, realmente horrible, y que tampoco era del carnaval, para supuestamente bajarle el precio del carnaval y decir como que, bueno, sí me critican porque en realidad son todos unos desubicados, ¿viste? Y eso ha generado una crítica mundial, porque un presidente no puede tuitear eso. Inclusive le cerraron la cuenta del Twitter, ¿no? Porque eran imágenes bizarras. Después él quiso defender, cuanto más quería defender, más metía la pata, ¿viste? Así que es complicado. Pero eso también tiene que ver con una serie de cosas de Bolsonaro que podemos verlas después de la canción. ¿Qué te parece, Osvaldo? Dale, vamos. Bueno, a ver, ¿Qué? Contanos, ¿qué escuchamos? Algo que tenga que ver con mujeres y carnaval. Claro, porque juntamos los dos temas, el 8M con el carnaval, y hacemos un recordatorio de que en Uruguay las murgas son lo que hace 100 años representan el carnaval en Uruguay y son reconocidos también en algunos lugares, en varios lugares del mundo, y durante 100 años la murga siempre estuvo integrado por hombres, no estaba abierta a mujeres. Recién desde 2018 se ha integrado a la murga más conocida, que es Falta y Resto, por lo cual se hacía necesario escuchar lo que hizo la murga, Ni un paso atrás, juntas vamos por más. Que se haga cargo de pleno 2018 hablando de caballeros y de damas. ¿Pero qué pasa? No, Eulalia, no. ¿Acaso mi plata no vale? Señorita. ¿Por dónde se sale? Por allá, señorita, la Yo puerta tengo de la guía. tarjeta corporativa, Eulalia, no sé. Pero que ya te dijimos, sus cambios no son reales, y eso que tiene de amigos, todos unos neandertales. A una mujer tranquila, que sea más buena que nazi, porque ya que describir parece una feminazi. ¿Una qué? Una feminazi, hombre, No, feminazi. muchacho, qué feminazi ni feminazi. Una mujer con mayúscula. Es verdad, a veces me dice cosas que me cuesta comprender. Pero soy yo que me tengo que detener y escucharla. Tengo tanto que aprender. ¿No les parece? Hay ausencias que llenan cada lugar.
lleno de impulsos que suenan bien, pero lo cierto es cierto, y en Uruguay seguimos siendo adorno y propiedad, y nos matan cada vez más. Rabia porque Lorena quería vivir, y a Karen su hijito la vio morir. Nelly, Valeria, Carmen y cuántas más. Alison y Barney, ¿dónde está? Crimen, muerte y dolor. 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 Nada de amor. Una pregunta nos queremos hacer. Tal vez Momo no viene porque es mujer. En su cuerpo cansado de apechugar ya no tiene más fuerza para bailar y no logra olvidar ni en carnaval. Hay muchas formas de desigualdad, si las más pobres son las que sufren más, que sea trabajadora nuestra canción contra el capitalismo y la explotación. El abuso social es patriarcal. Hoy nos mueve el deseo y la decisión de que este canto se haga revolución, porque un país posible tiene que haber, donde no falte nadie por ser mujer. Juntas vamos por más. Juntas vamos por más. Juntas vamos por más. Juntas vamos por más. Ni un paso atrás. Bueno, y siguiendo entonces ahora hablando de Brasil, Osvaldo, estábamos hablando de Bolsonaro y, bueno, y su política comunicacional, digamos. Se ha hecho un estudio, te cuento, Osvaldo, de la agencia a los hechos, digamos, aos fatos en portugués, que muestra la falta de compromiso del presidente Jair Bolsonaro con la verdad y la precisión de las informaciones divulgadas. Según un chequeo hecho, en 68 días que lleva como presidente, Bolsonaro dio 82 declaraciones falsas o por lo menos no correctas, ¿no? Los temas más frecuentes del fake news del presidente son temas de economía, de ideología y declaraciones respecto a los nombramientos del equipo del gobierno que él realiza. O sea que a veces desmiente su propio acto de gobierno. O sea, ser oficial y ver que lo que dice que no ha hecho, lo ha hecho, ¿viste? Sí, sí. Según este chequeo, este estudio que se hizo, de 149 declaraciones que pueden ser, digamos, verificadas, hay un promedio de 1,4 por día falsas o por lo menos incorrectas. Fueron 82 declaraciones falsas en esas 149 declaraciones. Bastante alto. Y la última es, por ejemplo, un ataque que se le ha hecho a una periodista de investigación, Constanza Resende, que le da una entrevista a un estudiante americano en inglés, la recortan y Bolsonaro la publica como que es verdadera y que están queriendo atacar su gobierno, ¿viste? Y bueno, te digo que se ha transformado en un escándalo porque es un ataque, otro ataque, pero muy abierto a la prensa. Inclusive le ha valido la crítica de periodistas del canal de Bandeirantes, ¿no? Que son aliados. El Colegio de Abogados de Brasil también y la Asociación de Periodistas de Investigación también. O sea, está bastante agitado ese tema. Yo a veces me pregunto si realmente la fake news
tienen alguna consecuencia. Si en esta dinámica de que las noticias duran muy poco, decir una mentira, y siempre, en este caso, se me viene a la cabeza lo que pasó con Irak y con la falsa cantidad de arsenal de bombas químicas que tenía Irak, que nunca tuvo, o que no tuvo, por ejemplo, cuando fue la guerra, porque nunca la descubrieron, y que fue la razón y el motivo para el bombardeo y la destrucción de casi el 80% de Irak. ¿Hay alguna consecuencia a veces en la fake news, o realmente con esta dinámica que las noticias se reemplazan día a día y uno puede decir libremente cualquier cosa, total la gente se lo olvida? Sí, Osvaldo, tenés razón en lo que estás diciendo con relación a la fake news. Vamos a tratar nosotros de que, por lo menos en estas que tenemos más a mano, vayamos, digamos, desmintiéndola. Pero lo que pasa es que, ya lo habíamos charlado alguna vez, a veces es tan malo la falta de información como el exceso de información, porque la gente no sabe a qué creerle, ¿no? Sí, a veces la sumo a la reiteración de noticias hace que vayamos perdiendo un poco el norte y no encontremos cuál es la noticia seria o cuál es la noticia fake news. Sí, es verdad. Vamos a un tema musical. ¿Qué te parece, Osvaldo? Bueno, ¿qué tenés preparado, Ramiro? Bueno, ahora, a ver. Ya que estábamos hablando de fake news, vamos a escuchar a una banda argentino, latinoamericana y mundial por ahí, formada en Barcelona, llamado Che Sudaca, y un tema que se llama Mentira Política. ¿Vamos? Vamos. Que sonríe en la calle es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 Somos minoría, nos ponen la condición. Nosotros somos 6 mientras ellos cuántos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y no llenando el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más, toda la paciencia que tenía. No hay más, porque ya no creo en tu mentira. No hay más, el tren se cambió de esta vía. No hay más, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 La esperanza no se muere a pesar de tanta guerra. Guerra, guerra. La esperanza de que un día no explote una bomba más. Una bomba más. Tanta guerra, 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 una bomba más. Tanta guerra. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial,
y las voces del mundo. Desde el 10 de diciembre de 1987 al 10 de diciembre del 2015 ejercí la función pública. En esos casi 30 años no fui nunca denunciado ni sufrí causa judicial alguna. Ejercí como secretario del gobierno municipal, ministro del gobierno provincial. Fui electo diputado provincial por 2 veces. Miembro y presidente del Tribunal Superior de Justicia y secretario de Legal y Técnica de la Nación por 3 periodos constitucionales. En diciembre del año pasado, sin que mediara solicitud de fiscal alguno, un juez de la Nación me llamó a indagatoria y ordenó mi prisión preventiva. El delirante procesamiento por traición a la patria fue en parte borrado de un plumazo por la Cámara Nacional de Apelaciones. De modo que hoy solo subsiste un supuesto encubrimiento agravado, cuya investigación ya ha sido concluida. ¿No existe en la República Argentina persona alguna que por acusación semejante no esté por lo menos excarcelado? Esta resulta ser la expresión local de un nuevo sistema de dominación que prescinde de los partidos políticos y trata de disciplinar a las sociedades desde los medios de comunicación concentrados y algunos componentes del sistema judicial, que ejecutan las sentencias dictadas previamente en la televisión, en los diarios y en las redes para castigar a los indóciles, amedrentar al resto e intimidar a sus votantes. Quieren la destrucción de la política como actividad, como espacio donde hombres y mujeres puedan participar con ideas de cambio, para realización de sueños, quimeras y concretar la mejora del bienestar en el mundo. El gobierno del presidente Macri ejecuta de apuro un durísimo plan de ajuste que de avanzar cristalizará la más gigantesca exclusión económica, social y política. Estos CEOs no sienten apego por patria alguna. Ni se sienten obligados a respetar la Constitución Nacional, ni las leyes, ni las formas legales. Ni se guían por ética alguna. Basta de presos políticos en Argentina. Basta de presos políticos en Argentina. ¡Basta! ¡Basta! De presos políticos en Argentina. Basta de presos políticos en Argentina. Bueno, Osvaldo, ya hablamos bastante de Brasil. ¿Qué te parece si nos dedicamos un poquito a la realidad argentina, que está bastante caldeada, ¿no es verdad? Sí, los últimos tiempos, el último fin de semana, mejor dicho, se ha presentado una elección en la provincia de Neuquén, una provincia que nunca se le ha dado mucha importancia política, porque desde el 62, de 1962 venía ganando siempre, cuando hubo elecciones, el Movimiento Popular Neuquino, un movimiento neoperonista. Este año parecía que iba a haber un enfrentamiento entre el Movimiento Popular Neuquino y otras fuerzas políticas, una kirchnerista y otra representada por el PRO. Y volvió a ganar el Movimiento Popular Neuquino por una diferencia bastante grande, a pesar de que hubo algunas denuncias de fraude, porque hubo algunas irregularidades con la impresión de la boleta. No es una electrónica, es impresión electrónica del voto. Pero la diferencia fue muy grande y ha quedado, esas denuncias han quedado un poco en el olvido, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, realmente. De todas maneras sigue poniendo un manto oscuro sobre las elecciones electrónicas, que en algunos países, entre ellos Alemania, que nadie puede dudar que
tenga una tradición en tecnología y las ha prohibido la Corte Suprema alemana la posibilidad de realizar elecciones de este tipo, electrónicas o por sistema de software. Si bien era cierto que era a través de la impresión, dicen en la denuncia que uno votaba un candidato y cuando imprimía el ticket ese o la boleta esa, indicaba un candidato distinto. Y después estas elecciones han dejado algunas notas de color interesantes. Por ejemplo, una de ellas fue un tuit que después lo borró de la embajada americana diciendo que perdió Cristina Fernández de Kirchner, que está un poco en consonancia con lo que dijeron los medios hegemónicos, ¿no? Perdió el candidato de Cristina Fernández de Kirchner. Y sin contar que el candidato del oficialismo, de Mauricio Macri, quedó mucho más lejos, quedó tercero lejos, ¿no? Es verdad que el candidato de Cristina no ganó, pero es raro que una embajada tuitee esas cosas, ¿no, Osvaldo? No, sí, seguramente, y más aún cuando en realidad en las últimas elecciones que no fueron de gobernador, que fueron las de 2017, donde se eligieron legisladores, salió primero sacando más de 30 puntos el PRO, y ahora no arañó los 15 puntos, o sea, si estamos hablando de quién fue el más perjudicado de una elección a la otra, indudablemente el más perjudicado, el que mayor pérdida de votos ha tenido, ha sido el partido oficialista a nivel nacional. Sí, y eso se ha sentido, ha repercutido bastante dentro del propio partido, dentro del PRO, a tal punto que en uno de los principales bastiones, que es Córdoba, donde ganó por el 72% de los votos en las campañas del 2015, se le ha roto el partido, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, se ha partido en dos líneas, una representada por Mario Negri, y se ha partido la alianza Cambiemos, porque en realidad no es un partido, sino que es una alianza, y lo cual, como vos bien dijiste, Ramiro, si tomamos en cuenta que la elección de 2015 en la que ganó Mauricio Macri, la diferencia que sacó en la provincia de Córdoba fue la que le permitió poder ganarle a Scioli, lo pondría en serios problemas, entendiendo los análisis a 6 meses o a 4 o 5 meses de las elecciones, ¿no? Una cosa en esto queda claro, se le están abriendo muchos frentes desfavorables al gobierno de Mauricio Macri. El peronismo de alguna manera da señales de que se puede reunificar e ir, digamos, en una lista única. Nosotros sabemos muy bien lo que le cuestan las internas al peronismo, son intestinas donde se dicen absolutamente de todo. Ahora, haber una lista de unidad significa por lo menos evitar ese primer momento electoral que siempre ha dejado muchos heridos dentro del peronismo. Y además le ha salido otro frente, ¿no? Parece que Schiaretti, que es un hombre del peronismo de Córdoba, y Tinelli se han acercado a La Baña para crear una candidatura un poco más fuerte, y eso le va a restar votos indudablemente al gobierno a Mauricio Macri, ¿no? Los famosos indecisos, digamos, eso de ese 30% que se disputan con el partido justicialista, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, inclusive las versiones que corren en la prensa indican que esta división estos resultados adversos harían hasta la posibilidad de que Mauricio Macri decline su candidatura y lo reemplace María Eugenia Vidal en la candidatura, pero son por ahora especulaciones, no hay nada más que especulaciones políticas de algunos sectores interesados. Yo creo que habría que esperar que avance un poco más el proceso electoral y a ver cómo va evolucionando. Yo no lo vería a Macri dejando de lado su candidatura, pero ¿quién lo puede saber? Mira, yo creo que el discurso del 1 de marzo ante el Congreso, que supuestamente significaba la apertura del periodo legislativo,
En realidad fue, digamos, un grito de acá estoy yo soy el candidato. El lunes 11, una cosa que no había ocurrido nunca, el presidente sorprendió a los propios funcionarios porque, digamos, irrumpió en el Consejo Nacional del PRO con el objeto de advertirle que él es el candidato. Y bueno, como vos decís, hay mucha gente que no quiere que sea él. El Partido Radical, que es el que conforma la alianza junto con Cambiemos, con el PRO para esta alianza Cambiemos que está en el gobierno, quiere más protagonismo y quiere tomar un poco, tener injerencia en la política económica. Por lo menos han conseguido ahora que el aumento del gas los postergasen para después de las elecciones, como hicieron en el 2017. ¿Te acordás, Osvaldo? Sí, y ahora se le agrega también el aumento de la asignación universal por hijo, que se estableció toda en el mes de febrero, que en realidad no es que se aumentó el porcentaje indicado, sino que se unificó el porcentaje que se iba a aumentar en todo este año, se aplicó en un solo mes. O sea, y también en el mismo sentido, que intentando que haya aumento de ingresos en algunos sectores más postergados de la sociedad. Y ahora vamos a ver hasta dónde llega la obediencia de María Eugenia Vidal, porque Macri la quiere sacar a pasear en todos los actos electorales porque tiene mejor imagen que él. Y el lunes 11 salieron 2 encuestas y en las 2 él pierde, supuestamente, según lo que dicen las encuestas, con Cristina Fernández de Kirchner. Y en una de ellas hay una diferencia de 12 puntos a favor de la exmandataria. Es mucho eso. Sí, no, realmente sí, hay una guerra de encuestas. Sin embargo, los medios oficiales rescatan algunas encuestas donde La Baña le ganaría en el balotaje a Macri, no así Cristina. Ajá. Bueno, así está la situación política en Argentina. La campaña está a todo vapor. Los operadores judiciales siguen haciendo su papel de campaña. El juez Bonadío nuevamente la procesa a Cristina Fernández de Kirchner, ahora por 2 objetos históricos que le encontraron en su residencia cuando le hicieron los allanamientos. ¿No es verdad, Osvaldo? Sí, no, y realmente están así que los medios más partidarios al gobierno están rescatando que suponen que a Cristina Fernández de Kirchner en los próximos 2 meses o 3 meses tendría 3 o 4, aparte de la que vos estás diciendo, tendría 3 o 4 juicios orales que podrían indicar la pérdida del estado de libertad de Cristina. Lo que pasa es que estos muchachos parece que no le escuchan mucho al Turco Asís, cuando el Turco Asís analiza y dice que cuanto más le peguen a Cristina y Cristina más resista, esa idea de la resistencia dentro del peronismo es muy fuerte y unifica a la gente, unifica a los disidentes, ¿no? O sea que me parece que les puede salir el tiro por la culata si viene por ese lado, porque hasta ahora Cristina ha, digamos, hecho frente a todos estos ataques judiciales con mucha altivez y algunas veces ha hecho eventos políticos, ¿no? La primera vez que fue a los tribunales a prestar su declaración indagatoria ante Bonadío, bueno, creo que hubo más de 90.000 personas en la puerta esperándola para que ella diera un discurso, o sea, fue un acto político, digamos, ¿no? O sea, no sé si les va a dar resultado, ¿no? No, sí, pero indudablemente todos estos movimientos no se sabe cuál va a ser el resultado que va a tener políticamente en cuanto a los votos. Es indudable que todas estas medidas que está tomando el gobierno, la justicia. Sí, la justicia al gobierno, digamos, ¿no? Sí, no, el partido judicial, todas estas medidas que está tomando el partido judicial pueden tener como consecuencia que se fortalezca la imagen y no que se debilite. Sin embargo, sería extraño la posibilidad de que se pierda la libertad Cristina ante las elecciones. Hoy, sin embargo, ha tenido una declaración Pichetto
hablando sobre las elecciones de Neuquén, diciendo que se terminó la ficción o la novela de que Cristina ganaba las elecciones porque ha perdido, siendo que en realidad si alguien que perdió fue el PRO, como ya hemos hablado antes. Pero, o sea, ya empiezan a aparecer ese tipo de opiniones fundadas o reproducidas por los medios hegemónicos. Sí, así es. Osvaldo, ¿qué te parece si escuchamos otra canción y después seguimos hablando del tema principal que nos habíamos propuesto, que es el tema de lo que está ocurriendo en Venezuela? Y vamos a escuchar a La Portuaria, ¿qué te parece? Vamos a escuchar La Portuaria. ¿Qué tema nos presentan? A ver. Y bueno, ya que estamos hablando de política argentina, Super Mambo. Bueno, y continuando ahora con lo que nos habíamos propuesto, Osvaldo, vamos a hablar un poquito de los últimos ataques a Venezuela, principalmente los ataques cibernéticos a su sistema de energía eléctrica, que dejaron prácticamente un 80% de todo Venezuela en la oscuridad. Esto empezó el jueves pasado, el jueves 7, Osvaldo.
Sí, que fue el que dio lugar a un montón de noticias o de fake news muchas veces que decían del estado deplorable que se encuentra el Venezuela por el tema del corte de luz, sin ir a la causa de por qué se produce el corte. Sí, que fue un ataque cibernético. Muchos lo comparan con el que se hizo con relación a Irán, que de alguna manera desactivó el sistema que tenía de su plan nuclear. ¿Te acordás, Osvaldo, no? Sí, que se entraron en las computadoras con virus y lograron que en Irán fue así, que lograron que las centrifugadoras que tenían para producir uranio enriquecido dejaran de centrifugar para no producir uranio. En este caso lo que produjo fue una crisis en el sistema energético, dejando como vos bien dijiste, Ramiro, el 80% de Venezuela a oscuras, y no por un día o 2 o 3 horas, sino por varios días. Esto se produce en un posible sabotaje a la usina hidroeléctrica de Gurí. Esta usina hidroeléctrica es la segunda más grande del mundo después de la brasilero-paraguaya Itaipú. O sea que no es pequeña. Y dejó al país sin centros de bombeo de agua potable, sin sistemas de transporte subterráneo, sin alumbrado público, sin distribución de gasolina, sin cadena de fríos de medicamentos y alimentos, bueno, sin ascensores, sin comunicaciones. Sabemos el caos que se produce cuando falta la energía eléctrica, ¿no? Sí, ahora en otra época no hubiese sido tanto, pero ahora cualquier cuestión de la más simple hogareña que tengamos, todo depende de la electricidad. Sí, inclusive tuvieron que suspender los vuelos porque no había electricidad ni comunicación con los aeropuertos y esto ocurre ahora, es interesante colocarlo, después de que la idea de la ayuda humanitaria no solo que no tuvo el resultado esperado, sino que aparecieron algunas desmentidas, como que, por ejemplo, los que quemaron los camiones de ayuda humanitaria no eran el ejército bolivariano de Maduro ni la policía de Maduro, eran exactamente los opositores de Maduro. Sí, y que la fuente que estamos manejando, Ramiro, porque nosotros estamos vos un poco más cerca, nosotros un poco más lejos de Venezuela, pero la fuente que se está manejando sobre esta idea es la que marca el New York Times, que es un diario norteamericano. Pareciera que algunos no se terminan de creer que el agua moja, o por ser más precisos, que el fuego quema, hasta que no lo ven publicado en un gran medio corporativo. Este fin de semana el New York Times publicó un artículo y un video donde se demuestra que el camión de ayuda humanitaria que ardió el 23 de febrero en la frontera entre Venezuela y Colombia no fue quemado por órdenes de Maduro, como tantos afirmaron en su momento, sino por partidarios de Guaidó. Pero lo más sorprendente del caso es que esta versión no solo no es nueva, sino que encima la principal evidencia que muestra The New York Times tampoco. Apenas minutos después del suceso, muchos usuarios de redes sociales y algunos medios, siempre acusados respectivamente de propagar fake news, ya habían demostrado al 99% lo sucedido apoyándose en el mismo video. El mérito del rotativo neoyorquino fue sincronizar aquellas imágenes con otras, llevando la certidumbre del 99% hasta el 100%. Pero muchos medios y voceros, por decisión editorial o política, prefirieron sustentar la versión rocambolesca y sin apoyo audiovisual, ni físico ni químico, de las lacrimógenas incendiarias, en lugar de la más lógica, respaldada por evidencias gráficas. Hoy, ante el peso de las evidencias y lo nada prochavista de la fuente, casi todos optan por silbar mirando para otro lado. Otros entonan el famoso "hemos sido engañados", acusando de todo al gobierno de Trump, como si ellos no hubieran sido parte entusiasta en la propagación del bulo a pesar de lo inverosímil del mismo. Algunos pasaron directamente a la etapa de negación y acusan al rotativo norteamericano de haber sido comprado por Maduro. Pocos, muy pocos, rectifican sin más. La supuesta quema de la ayuda humanitaria por parte del régimen chavista casi desencadenó una intervención militar inmediata y, nunca mejor dicho, sirvió de gasolina para avivar el fuego de una situación ya peligrosamente explosiva. En este momento, una gandola de ayuda humanitaria se está incendiando luego de que la Policía Nacional Bolivariana haya detonado algunas bombas lacrimógenas hacia las gandolas. Cuando el tirano Maduro coge los camiones de ayuda humanitaria y los quema, hay que estar verdaderamente enfermo
Es lo peor que yo recuerdo haber visto en mi vida, llegando a quemar camiones con ayuda humanitaria. Tuvieron que pasar 2 semanas para que la verdad más lógica y evidente se convirtiera además en verdad mediáticamente aceptada, aunque fuera a regañadientes. Un retardo informativo que demuestra hasta dónde están dispuestos a llegar algunos con tal de intervenir Venezuela por la fuerza. Veremos si otras evidentes exageraciones, distorsiones y mentiras sobre lo que sucede allí caen por su propio peso o si hay que esperar a que las desmienta The New York Times. Y además, las poblaciones fronterizas, cuando Maduro decide cerrar la frontera, tanto en Aruba como en las ciudades de Colombia, como en las ciudades fronterizas de Brasil, están teniendo su economía totalmente perjudicada. Primero porque eran ciudades que no se abastecían de petróleo, ni de gasolina, ni de diésel, ni de nada, porque lo compraban en Venezuela, que era mucho más barato. Segundo, porque también le vendían productos a los venezolanos. Ese comercio era muy fructífero para todas esas ciudades fronterizas, ¿no? Entonces, al cerrar Maduro la frontera, se ha quedado especie de pueblos medio que fantasmas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Bucaramanga, de Tunja y algunas otras ciudades que son fronterizas, ¿no, Osvaldo? Acá en Brasil lo mismo, ¿no? Acá en Brasil la gente de las ciudades no tiene gasolina. Porque se acaban de Colombia, ¿no? Indudablemente, y creo que el más perjudicado en todo esto es Colombia, que es el que más se aprovecha de esta situación que se está presentando en Venezuela cuando hay un ataque una ofensiva de Estados Unidos sobre el país. Sí, a tal punto que Colombia podría quedar partida en dos sin la ayuda de Venezuela, ¿no? Por un lado, digamos, los ricos y por otro lado los más pobres, ¿no? Sí, es una situación bastante complicada. Y ahora el amigo Donald Trump dice que va a destinar $500 millones para la reconducción a la democracia de Venezuela, ¿no? Qué generoso, ¿no? O sea, le retiene miles de millones de dólares de la empresa de PDVSA y después dice que va a destinar 500 millones. Está bueno ese negocio, ¿no, Osvaldo? Sí, me hace acordar cuando decía, no iba a decir guaraní, pero no era guaraní. ¿Cuál es el otro que cantaba de barba, que lo mataron en Coso? Cafrune. A Cafrune, que estaba en España y se presentaba una condesa y le decía, la condesa donó tantas tierras al pueblo, y Cafrune le dice, ¿donó o devolvió? En este caso podemos hablar del presidente norteamericano, si dona 500 millones de dólares o devuelve de los miles que le sacó injustamente y que le impidió que girara las empresas que tiene PDVSA en Estados Unidos, impidió que giraran fondos a Venezuela del petróleo que le vende Venezuela, ¿no? Y como si fuera poco todo este circo que se ha montado encima de Venezuela, el presidente autoproclamado Guaidó, que dijo... Por Twitter, por Twitter, es verdad, por Twitter. Ya lo dijiste vos, Ramiro, hace 2 o 3 programas, que el único presidente en el mundo que se eligió por Twitter. Bueno, declara ante la Asamblea Nacional que está en desacato, porque la declaró así la Suprema Corte de Justicia de Venezuela, el estado de emergencia energética. Qué bárbaro. O sea, no sé qué significa esa declaración, pero bueno, lo declara un presidente. El presidente venezolano que se la pasa viajando en un avión dado por el gobierno de Colombia, que fue el mismo avión que llevó a la Argentina, Guaidó. O sea, sí, tan venezolano es que viaja en un avión colombiano. Y que, digamos, desafía las decisiones de las autoridades judiciales cuando le dijeron que no podía salir del país, y él lo hizo para que lo llevaran preso. Y me parece que en una medida de política bastante interesante, Maduro no pisó el palito y no lo detuvo. O sea, los jueces no lo detuvieron, ¿no? Pero posiblemente no es que Maduro lo iba a detener, eso es una decisión de la justicia. Pero bueno, estamos así, Osvaldo, con Venezuela.
y lamentablemente, como siempre dijimos, ¿no? Maduro no es santo de nuestra devoción, pero el resto es mucho peor, ¿no? Sí, no, indudablemente Guaidó no tiene, o sea, parecería que tiene muy poco de venezolano, y siempre la versión que escuchamos del problema de Venezuela son de las clases, no podemos hablar de clase media, porque Venezuela en realidad, la clase media, diríamos que la inventó Maduro, no existía una clase media en Venezuela, Chávez, no existía una clase media hasta la llegada de Chávez al gobierno. Las clases altas son las que se están quejando y las que están difundiendo las situaciones estas, y que extrañamente en una dictadura, según diría Guaidó, los venezolanos pueden hablar al exterior sin ningún inconveniente, ¿no? Raro, ¿no? Más que una dictadura, parecía menos que una dicta blanda. Sí, es verdad. No, y además una cosa que es interesante, Osvaldo, y con esto terminamos porque se nos está acabando el tiempo, las declaraciones del secretario de Estado americano, Mike Pompeo, que acusan al gobierno de Cuba y de Rusia de intervencionismo en Venezuela, cuando esto es terrible ya, esto es fantástico. Echarle la culpa a los otros de lo que vos estás haciendo. Sí, es el suprasumum del cinismo, realmente, sinceramente, ¿no? Sí. No lo había escuchado, pero realmente, si no fuera serio, es para reírse durante toda la noche. En palabras textuales, las naciones que respaldan a Maduro por la naturaleza de su régimen ilegítimo están practicando el mismo intervencionismo extranjero del cual nos acusan a nosotros. Claro, porque Guaidó es muy legítimo, ¿no? Sí. No, ahí me recuerda lo que dijo el cantante, el Puma Rodríguez. Dice, hay que terminar con los gobiernos dictatoriales de izquierda en América. Claro, los de derecha lo dejamos todo. Los de derecha lo dejamos existir sin problema. El problema son las dictaduras de izquierda. Como dijo el premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger, ¿eh? No, pero son nuestros dictadores, decía. Claro, tal cual. Realmente uno pone a risa todas estas cosas, ¿no? Pero piensa las consecuencias que tiene para toda la población, y realmente es una situación extremadamente compleja. No, y lo que tiene además para la población, Osvaldo, los precedentes que va a dejar para la democracia que tantos siglos ha costado construir, desde Juan Sin Tierra hasta la Declaración de los Derechos del Hombre, de la Revolución Francesa. Tuvieron que pasar todo ese tiempo para que tengamos un régimen más o menos organizado sobre bases lógicas y democráticas, para que ahora vuelva nuevamente a reinar este caos, este pragmatismo. Nunca fue ideal, pero tampoco nunca fue me parece tan desastroso como ahora. No, realmente, supongamos que en la Argentina o en Brasil, cualquiera se autodenomina presidente por Twitter y el gobierno norteamericano corre a decirle está bien, lo felicito, siendo que no ganó ninguna elección ni nada. ¿Qué pasaría si se sucedería estos hechos, no? Porque no es ni más ni menos que eso, un presidente que se autodenomina por Twitter presidente y es reconocido por muchos gobiernos, el más importante Estados Unidos, sin olvidar que la ONU no lo reconoció y que reconoce al presidente legítimo de Venezuela, Maduro. Pero ya ocurrió, Osvaldo, eso, ¿eh? Ya en Brasil un actor se autoproclamó presidente de Brasil, y en Francia otro también se autoproclamó primer ministro de Francia, y entre ellos se han reconocido. Entre ellos se reconocieron. Y Guaidó, que dijo que el autor lo reconoció a los dos, me imagino. Bueno, Osvaldo, vamos dejando por aquí que nos hemos quedado sin tiempo. Recordamos que este programa se emite por las radios RCA Oficial y la radio Las Voces del Muro. Y que nos pueden seguir en las redes sociales Facebook y Twitter como Café Mercosur. Y que pueden visitar nuestra página www.cafemercosur.com o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico contacto@cafemercosur.com. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima, Ramiro.